En esta colaboración vamos a abordar el análisis de las relaciones que pueden establecerse desde el punto de vista de las políticas públicas entre educación y trabajo. Para este efecto vamos a analizar dos casos nacionales considerados exitosos. Por un lado, vamos a analizar el caso de Dinamarca con su política laboral internacionalmente reconocida como exitosa, y por otro lado vamos a analizar un poco sucintamente el caso del modelo educativo finlandés. Finalmente vamos a intentar establecer qué utilidad, qué viabilidad pueden tener estos dos modelos aplicados al caso concreto de nuestro país, de México. Veamos. La era de las crisis. El mundo contemporáneo enfrenta diversas crisis de fortaleza y confianza en las instituciones, como el Estado, la escuela, la universidad, la familia, instituciones religiosas o civiles. Correlativamente, se observa una crisis en el sistema económico marcadamente financiero y supranacional. Relacionado con todo lo anterior, una crisis en el mundo del trabajo de características y magnitud inéditas. Por ejemplo, Juan Somavía, director general de la Organización Internacional del Trabajo, al inaugurar su 100ª sesión de su conferencia internacional, advirtió que el mundo del trabajo enfrenta múltiples crisis, incluyendo un nivel alto e inaceptable de desempleo juvenil, estancamiento de las inversiones en la economía real, marginalización de pequeñas empresas generadoras de empleo y una concentración indecente, dice él, de los ingresos y la riqueza. Esta crisis laboral se explica tomando en cuenta la evolución y estado actual del sistema social y sus instituciones clave, Estado, instituciones educativas y el sistema productivo y financiero. Por eso, resulta difícil ofrecer una respuesta única y unidimensional. Como sea, en la actualidad los gobiernos andan en busca de soluciones. Lo más común es que especialistas y gobiernos recurran al análisis y consideración de modelos nacionales que se consideran exitosos, con la intención de encontrar posibles soluciones a sus respectivas problemáticas. En esta lógica es que en años recientes el interés internacional, y México no es la excepción, se ha centrado en dos países, Finlandia y Dinamarca. El primero ha ofrecido al interés y escrutinio internacional su modelo educativo, mientras que el segundo su modelo laboral. Por su parte, los estudiosos del tema han aportado diversas propuestas teóricas que tienen en común esta referencia a la crisis laboral. Los intentos por explicarla van desde aquellas teorías que la consideran una fase lógica del desarrollo histórico de la economía y que actualmente se requieren nuevos paradigmas que relativicen la importancia y naturaleza del trabajo, hasta las que sostienen que no es más que el resultado de una política económica perversa que privilegia a unos cuantos mientras olvida a las mayorías. Sin caer en ninguno de estos dos extremos, hay que advertir el hecho de que en las economías actuales el trabajo debe ser revalorado y que las políticas públicas relacionadas con el mismo no pueden limitarse a la política económica, sino que deben estar estrechamente relacionadas con una política pública sobre educación y ambas, a su vez, insertas en una política social de Estado. Sobre el modelo educativo finlandés se han dicho y escrito muchas cosas. El caso del modelo laboral de Dinamarca, en cambio, es casi totalmente ignorado en el ámbito educativo nacional, aunque ha merecido más la atención principalmente de los economistas, así como de algunas organizaciones sindicales y de algunos funcionarios públicos y políticos. Y es que a primera vista, estos dos modelos no tienen nada que ver entre sí, aunque su potencial utilidad para la educación y para el trabajo respectivamente parece resultar más clara. Empero, en esta comunicación se parte de la hipótesis de que ambos modelos sirven como casos de comparación que ofrecen información clave respecto de los elementos y condiciones que deben tomarse en cuenta al momento de diseñar una política educativa o laboral para nuestro ámbito nacional y local. Se afirma que esos modelos son análogos en tanto que no pueden explicarse cada vez sino en relación con un contexto institucional y nacional específico.
Esto significa que para otros países, como el caso de México, esos modelos pueden ser útiles en la medida que se cumplan dos condiciones fundamentales. Primero, que se valore el tipo, estructura y dinámica del marco institucional predominante en una sociedad determinada y dos, que se busquen en consecuencia los equivalentes funcionales entre esos modelos y los que existen o se pretendan implementar. Pero todo esto quedará más claro después del siguiente análisis y para lo cual vamos a empezar revisando el modelo laboral danés y su propuesta de los mercados transicionales de trabajo que ha resultado ser la llave de su éxito. Seguiremos el análisis que a su vez ha realizado el economista Robert Boyer desde la perspectiva de la escuela regulacionista francesa. El caso danés ha resultado ser del interés porque presenta las siguientes características. Es un país abierto a la competencia internacional. La fiscalidad y las cotizaciones sociales absorben más de la mitad de su Producto Interno Bruto. Se otorga indemnización del 90% de los desempleados hasta por 4 años. Su tasa de sindicalización es próxima al 80%. Un tercio del empleo total está en el sector público. Por último, observamos que Dinamarca no está especializada en las altas tecnologías. Conviene aclarar que desde el punto de vista de un economista ortodoxo estos datos resultan paradójicos, cuando se observa que Dinamarca presenta los siguientes resultados: elevada tasa de empleo, hasta el 80%, desempleo inferior a la media europea, nivel de vida próximo al estadounidense, progreso al mismo ritmo que la media de la OCDE. ¿Cómo se explica esta aparente paradoja? No vamos a entrar aquí en un análisis profundo de las perspectivas ortodoxas y alternativas tan actuales y tan caras para la teoría y política económicas contemporáneas. Solo se advertirá que, según las teorías económicas y la economía política en boga, un país que presente las características del primer grupo, antes enlistadas, simplemente no puede al mismo tiempo presentar las del segundo grupo. Esta es una perspectiva que ha sido reiteradamente señalada como una perspectiva economicista u ortodoxa. Por ejemplo, el indicador de una tasa de sindicalización próxima al 80% no debería ser compatible con el indicador de un nivel de vida próximo al estadounidense, pues según el modelo económico predominante, una alta sindicalización elevaría significativamente los costos de transacción de la producción de bienes y servicios y por ende esto afectaría a los precios y a su vez esto al poder adquisitivo. Es obvio que esa interpretación obedece a un marco analítico muy estrecho, que debe ampliarse para poder dar cuenta de fenómenos como el danés. Ampliación que resulta factible adoptando un marco institucional de los fenómenos económicos, como más adelante lo tendremos que hacer con los fenómenos educativos. La clave del modelo danés es lo que se ha dado en llamar la flexiguridad, esto es, la hibridación de un modelo laboral flexible y un sistema eficaz de seguridad social. La flexiguridad organiza la complementariedad de tres dispositivos a menudo débilmente coordinados: el derecho del trabajo, el régimen de indemnización y la política de empleo, así como un sistema educativo público, eficiente y derivado de una tradición secular. Este modelo laboral ha sido teorizado como mercado transicional de trabajo, parte de una crítica del axioma según el cual en esta era de la globalización el objetivo del trabajo decente para todos no es un objetivo realista. Propone entonces analizar cómo realmente funcionan los mercados laborales, incluidos los aspectos implícitos en la parte contractual del trabajo entre trabajador, sobre todo entendido como un colectivo, el empleador y el Estado. Y de ahí saca la propuesta de los mercados transicionales de trabajo. Este concepto está asociado en la realidad práctica a la política laboral conocida como flexiguridad. Componentes de la flexiguridad son: A. Flexibles y confiables arreglos contractuales. B. Estrategias de aprendizaje comprensivas y de por vida. C. Políticas de mercado laboral efectivas y activas. Y D. Sistemas sustentables de protección social. Asimismo, se ha generado una discusión internacional acerca de cuáles pueden ser las condiciones que una nación
debe cumplir para poder desarrollar algo así como la flexiguridad. La Comisión Europea ha señalado 8 principios comunes de la flexiguridad: buen trabajo a través de unas buenas formas de flexibilidad y seguridad, deliberada combinación de los 4 componentes de la flexiguridad, un acercamiento adaptado según las circunstancias específicas de los Estados miembros, superación de la segmentación a través del escalonamiento y la administración de las transiciones en el trabajo y entre trabajos, flexiguridad tanto interna como externa, equidad de género en el sentido de reconciliar trabajo, familia y vida privada, importancia crucial del diálogo social, flexibilidad y seguridad negociadas. Por último, justa distribución de costos y beneficios, compartir los riesgos en transiciones críticas a lo largo de la vida del trabajador. Así, cada país habrá de encontrar su propio balance ideal entre flexibilidad y seguridad. Como los países exitosos lo demuestran, la flexibilidad debe estar inserta en una sólida política macroeconómica y macrosocial. Es por esto que Robert Boyer señala que una de las enseñanzas principales que los regulacionistas han aprendido es saber que cada sociedad tiene las crisis y la coyuntura de su estructura. Algunos autores han atribuido el éxito danés a su alto grado de civismo. Argumentan que la eficiencia del modelo danés descansa sobre un fuerte espíritu de civismo o civilidad. Estos autores comparan los resultados de unas encuestas realizadas en varios países sobre actitudes cívicas y pretenden extraer de sus resultados una relación entre el nivel de civilidad de un país y la posibilidad de implantar modelos laborales como el danés. Concluyen que el resto de los países europeos y otros en vías de desarrollo, como México, no podrían implementar un modelo similar al danés, pues no han desarrollado altos grados de civismo. Al respecto, se ha señalado que el grado de civismo no puede ser considerado simplistamente como una causa, sino que más bien debe ser tomado como un factor concomitante que debe entenderse simultáneamente como causa y efecto de una sólida estructura institucional. La institución hace la actitud, no al revés. Si bien estos autores pueden estar en un error al reificar el espíritu cívico, debemos tener presente el razonamiento primario o de fondo en este estudio. En efecto, si el nivel de civismo es un correlato de la fortaleza institucional de un país, podemos preguntarnos, ¿no corresponderá un bajo civismo a un entramado institucional débil? Al respecto, Boyer afirma: no se puede excluir que los valores forjados en la historia sean el catalizador, gracias al cual han podido emerger muchas instituciones y, recientemente, la modalidad original de la flexiguridad. Es claro entonces el papel que la educación debe desempeñar en la transmisión de dichos valores. Ahora bien, existe una clara analogía entre el interés internacional en el fenómeno educativo de Finlandia y el interés en el fenómeno laboral de Dinamarca. En ambos casos, se ha visto ampliamente estudiado el fenómeno educativo y el fenómeno laboral, bajo la premisa de su posible imitación o adaptación a otros países. En el caso de Finlandia, la conclusión más radical sostiene que no es posible copiar su modelo educativo, sino solo parcialmente, pero no se aclara por qué. A lo sumo, se habla de que son otras condiciones culturales que serían difícilmente replicables en nuestro contexto nacional. En realidad, al respecto, hace falta mucho más análisis. Ahora vamos a sostener que efectivamente el tipo de análisis comparativo que estamos desarrollando nos puede dar algunas interesantes respuestas. Usando el razonamiento de Boyer sobre el modelo laboral danés y de acuerdo a un razonamiento analógico, diremos: se pueden buscar los equivalentes funcionales de lo que hace el éxito de estos modelos y reformar en consecuencia las instituciones y formas de organización existentes para hacer emerger los vínculos virtuosos correspondientes. En ese caso, algunas esperanzas, dice Boyer, son permitidas. Como un ejemplo de equivalente funcional, se puede mencionar el llamado efecto de disuasión. En Dinamarca, quienes se declaran en situación de desempleo son inscritos obligatoriamente en algún programa de formación profesional que amplíe sus probabilidades
de reinserción laboral. Empero, el análisis de las estadísticas muestra que, como la participación en un programa de formación obligatorio puede ser poco atractivo a ciertos desempleados, entonces se ven incitados a encontrar más pronto un trabajo. Paradójicamente, el programa de formación parece beneficiar a los que no participan en él. De este modo, los programas de formación de nuevas competencias en Dinamarca puede ser el equivalente funcional de la débil cobertura de riesgos de desempleo de los sistemas anglosajones, por ejemplo, el norteamericano. Esto es, el acicate para buscar empleo es que los seguros de desempleo son menos atractivos que un salario para la mayoría de los desempleados. En conclusión, más que sugerir cuáles adecuaciones o adaptaciones habría que practicarle al modelo tomado como ejemplo, laboral o educativo, se debe utilizar como medio de contraste para realizar un diagnóstico más objetivo del entramado institucional y societal mexicano que sirva como base para la formulación de políticas públicas más factibles y progresistas. Teorías económicas y sociológicas alternativas y más avanzadas que las dominantes, teorías estándar, serán necesarias, tanto en lo científico como en la formulación de políticas. Las teorías de la escuela regulacionista francesa de la economía de inspiración institucionalista en general, así como las teorías sociológicas como la de Pierre Bourdieu o Charles Tilly, serían muy útiles en este propósito. Bien, de esta forma hemos llegado al final del análisis de nuestro tema. Espero que esto sea de alguna utilidad, tanto en los ámbitos académicos como, ojalá, en el ámbito de la formulación, aplicación y evaluación de políticas públicas, en este caso, tanto en educación como en materia laboral. Gracias.